Sé muy bien que su sección favorita es esta, por eso me gusta hacerlos esperar, aunque el motivo principal por el que no ven un grandes autores muy seguido es más bien porque en muchas ocasiones es muy complicado encontrar información sobre los autores de los que hablo en internet. Siempre tengo que navegar entre muchas entrevistas, pequeños artículos, algunos videos en inglés y demás lugares inhóspitos de internet para encontrar la información necesaria para redactarla. Esta también es la razón por la que en muchas ocasiones puede que algunos datos sean erróneos, ya que algo de información que me llegó a topar se contradice con otra y al final trato de sintetizar todo en una sola. Sin embargo, algo que me pareció increíble a la hora de investigar sobre este autor, del que hablaré a continuación, es que hay muchísima información sobre él y su obra en internet. Se nota que es un autor muy querido por el público y realmente es un referente del arte en general, no solo de los cómics. Además, ya tenía mucho tiempo que quería hablar de él y decidí abrirle un hueco en esta ocasión. Así que sin alargar tanto la introducción, en esta ocasión hablaremos de Jean Giraud, o como nosotros lo conocemos como Moebius. Este autor francés, además de ser un excelente ilustrador y artista, es también un gran escritor que trabajó principalmente en la tradición franco-belga, enfocada a la narrativa gráfica. Entre sus obras más famosas tenemos la serie Blueberry, así como las obras co-creadas junto a Alejandro Jodorowsky, sin olvidar mencionar sus creaciones más exitosas alrededor del mundo como sus pinturas y muestras de arte. Algunos lo conocen como Gear, otros como Moebius, pero sin importar cómo lo hayas conocido, lo cierto es que este autor es una gran influencia para muchos hoy en día. Su trabajo ha sido alabado por múltiples autores y directores como Federico Fellini, Stan Lee y Hayao Miyazaki, por mencionar algunos, y también es considerado el artista de la corriente franco-belga más influyente de la historia solo después de Hergé. Y todavía no mencionamos sus otras aportaciones al cine y la literatura, así que es un gran honor en esta ocasión para Gato Comics el presentar la vida y obra de este autor, tanto para los que no lo conozcan como para los que sí, así que acompáñanos en este recorrido y déjate influenciar un poco por el gran Moebius. Jean-Henri Gaston Giraud nació el 8 de mayo de 1938 en los suburbios de París, siendo el hijo único de Raymond Giraud, un agente de seguros, y de Pauline Bichon, quien también trabajaba en la misma agencia. Sin embargo, sus padres se divorciaron cuando apenas tenía 3 años y fue criado por sus abuelos, que vivían en un municipio vecino de la gran capital francesa. Incluso ya de grande el autor intentó comprar la casa de sus abuelos, pero no lo logró. La ruptura de sus padres le generó un trauma durante gran parte de su vida al joven Giraud, lo cual lo convirtió en un chico introvertido en un inicio. Después de la Segunda Guerra Mundial, encontró un pequeño consuelo en un pequeño teatro, lo cual le dio una salida de la triste era de reconstrucción posguerra en la ciudad en donde vivía. Frecuentando este teatro, desarrolló una pasión muy grande por los westerns estadounidenses y en general por la cultura occidental. A los 9 años, Giraud comenzó a dibujar sus primeros cómics, inspirado más en el estilo occidental que en el propio franco-belga de donde era originario. Sin embargo, durante aquellos años, también se inspiró mucho en obras como Spirou o Tintín, creando así más tarde una amalgama entre ambas corrientes que terminaría por definir su estilo artístico y su técnica. A sus 16 años, entraría a una escuela para comenzar su formación técnica como dibujante. Sin embargo, el hecho de producir cómics occidentales no le agradaba tanto a sus maestros, por lo que no tuvo un paso muy agradable en esta etapa. A los 18 pudo debutar profesionalmente para algunas revistas independientes. Sin embargo, uno de los editores con los que trabajó le dijo que su trabajo solo era apto para historias cómicas y no realistas, algo con lo que estaba en completo desacuerdo. Sería en la universidad en donde conocería a algunos colegas que más tarde se convertirían en grandes amigos, como Jean-Claude Messiers y Pat Mallet, con quienes compartía la pasión por la ciencia ficción. No obstante, en 1956 abandonaría la universidad sin graduarse, algo de lo que tiempo después se arrepentiría en años posteriores, para irse a vivir a México durante algún tiempo, ya que su madre acababa de casarse con un mexicano. Su experiencia en el país, principalmente en los desiertos mexicanos con infinitos cielos azules y llanuras interminables, lo fascinaron a tal grado que comenzó a ver y a experimentar con su arte lo que veía. Además, esos paisajes lo hacían recordar los westerns de los que era fan cuando era niño. Hoy en día es notable esta influencia en todas sus obras, por lo que podemos agradecer a México por darle esta experiencia. Poco tiempo después, regresaría a Francia para trabajar en una revista católica llamada Furus, como el artista principal.
En ese entonces Moebius ya vendía sus ilustraciones a diversas revistas y creaba sus propios cómics de corte más realista, con algunos pasajes de la historia francesa como eje principal. Sería en Fiorusse en donde comenzaría a destacar su talento como creador de historias con trabajos de influencia western como El Rey del Búfalo o Un Gigante con los Hurones. También sería en esta etapa en la que comenzaría a inspirarse en Joseph Guillain, un famoso artista francés que era la inspiración para muchos jóvenes en aquellos entonces. Sin embargo, en 1959 estallaría la Guerra de Argelia y nuestro artista, al estar enlistado en el servicio militar, tuvo que enrolarse en el ejército. Por suerte para él y para todos nosotros, fue exonerado de trabajar en la primera línea, ya que era el único elemento que tenía experiencia como ilustrador y fue el encargado de ilustrar la revista del ejército, además de encargarse de la logística. Su paso por este país también lo inspiraría y, tal y como lo había hecho con México, en Argelia también se empapó de la cultura del lugar y esta experiencia también serviría para terminar su inspiración. A su regreso de la guerra en 1961 se acercaría a la casa de su ídolo, el ya mencionado Giguet, para charlar con él en compañía de sus amigos de la universidad. Giguet, que vio su trabajo durante el periodo de guerra, lo invitó a ser su aprendiz, a lo que aceptó rápidamente. Aquí trabajó como entintador de Jerry Spring, obra que lo había inspirado anteriormente. La idea de Giguet era que Giraud fuera su sucesor luego de su próximo retiro, pero nuestro autor, muy joven e inexperto en ese entonces, rechazó la propuesta, ya que la carga de trabajo era muy pesada al ser una publicación para un diario, y las exigencias lo abrumaban. Luego de este paso, Giraud nunca volvería a ver a su mentor, aunque nunca olvidó su influencia estética y profesional para el futuro. Después de su estadía con su maestro, fue invitado por Messiers para trabajar como ilustrador en un ambicioso trabajo de referencia histórica. Estimulado por Giguet, aceptó, aunque su decepción llegó al poco tiempo al ver que el trabajo era con pintura al óleo, aunque en su estancia en esta publicación de la editorial Hachette le sirvió para descubrir su talento con la pintura, lo cual más tarde aprovecharía en la creación de algunas portadas para futuras obras como Blueberry, Buffalo Bill, Morgan Kane y algunas otras comisiones más. A pesar de que su estancia en Hachette fue muy breve, esto lo ayudó a catapultarlo a la escena comercial y ser un nombre muy reconocido dentro de la comunidad artística. También sería aquí en donde conocería a Claudine Koning, una investigadora editorial quien más tarde se convertiría en su esposa. Ella misma mencionó que descubrió que Giraud era un visionario desde que lo conoció. Juntos tuvieron dos hijas, Hélène y Julien, siendo la primera la heredera de los talentos gráficos de su arte. Puedes ver su arte hoy en día. Su esposa Claudine también se ocuparía de los aspectos comerciales de la obra de su esposo, por lo que la pareja armaría un buen equipo en el futuro. Su familia, mientras tanto, protagonizaría el cuento de fantasía Moebiusien. En 1963 comenzaría a trabajar en la revista Pilote, una de las más prestigiosas de Francia, y junto con Jean-Michel Chorlier crearía la tira cómica Fort Navajo. En un principio esta sería comisionada a Giguet, pero este la rechazó pidiendo que se la dieran a su viejo aprendiz. Tomando esta cortesía, Giraud comenzó a trabajar inspirado en su estilo artístico, pero algunos lectores comenzaron a acusarlo de plagio, algo que Giguet y Moebius ya habían previsto. Durante este tiempo, incluso Giguet se ocupó del trabajo en dos ocasiones, siendo la primera ausencia debido a un colapso nervioso que sufrió nuestro autor y la segunda debido a un viaje que hizo a lo largo de Estados Unidos y México. Este cambio era imperceptible para muchos, ya que el estilo artístico era muy parecido, pero a su regreso de su segunda ausencia se comenzó a observar una brecha de estilo diferente, en la que algunos comentaban que era superior a la de su mentor, incluyéndolo a él mismo. En ese entonces, Giraud desarrollaría finalmente al teniente Blueberry, el cual más tarde sería la figura central de su obra y llegaría a tener su propia serie principal. Este se convirtió en su primer trabajo que trascendió fronteras, convirtiéndose en una de sus obras más conocidas, tanto en Francia como el resto del mundo. En un principio adoptó el estilo de línea clara, para más tarde reemplazarlo por un estilo más oscuro y arenoso inspirado en los westerns. A pesar del gran éxito de Blueberry, Giraud decidió abandonar la serie en 1974, pues comenzaba a tener algunos problemas con la editorial Dargaud, en parte por estar cansado por la presión de la publicación, porque no recibía las regalías suficientes y porque quería expandir su alter ego Moebius. Otro motivo fue porque el chileno Alejandro Jodorowsky, que estaba impresionado por su trabajo, lo invitó a ir a Los Ángeles para comenzar el diseño de producción de un proyecto llamado Dune.
el cual pretendía llevar al cine. Esta sería la primera colaboración entre ambos autores, mientras que Giraud estaba ansioso por regresar a Estados Unidos ahora para colaborar en un proyecto. Para su mala suerte, el proyecto fracasó y tuvo que regresar a Francia, en donde comenzaría a crear cómics bajo su nuevo seudónimo y ayudaría a crear Metal Hurlant en 1974, revolucionando el mundo del cómic como una de las revistas más importantes del medio. Durante este tiempo, y gracias a la influencia de Jodorowsky, John comenzó a leer algunos escritos de Carlos Castañeda, un escritor peruano-estadounidense que escribía principalmente sobre el chamanismo influenciado por la cultura tolteca. Estos escritos causaron una gran impresión en él, ya que estaba abierto a la cultura folclórica mexicana debido a sus 3 viajes largos por el país. Esto lo inspiró a añadir ciertos elementos oníricos dentro de su obra de igual manera. Giraud regresó a Blueberry en 1979, sin embargo sus anteriores pleitos con la editorial años atrás dejaron una gran marca y llegaron a un punto crítico ese año, por lo que mejor decidieron retirarse. Él y su compañero Jean-Michel Charlier nunca volvieron a trabajar para Pilot nunca más. Ambos comenzaron a trabajar en Metal Hurlant con la historia de Mississippi River. Tras la muerte de Charlier en 1989, Giraud tomaría responsabilidad de Blueberry publicando nuevas historias hasta la salida de Apache en 2007. El legado de esta obra ha permeado en la historia del cómic, traduciéndose a 19 idiomas y teniendo diversas republicaciones posteriores. Algo curioso es que Blueberry es la obra más aclamada y exitosa de John en su natal Francia y en gran parte de Europa, ya que en otros países es mejor conocido por su trabajo como Moebius. Todo a pesar de que nuestro autor desarrolló una relación amor-odio con esta obra, aunque en sus últimos años, Moebius mencionó que Blueberry siempre fue su principal fuente de ingresos debido a las regalías de toda la obra. John Giraud creó su seudónimo Moebius para su estancia en una revista llamada Harakiri, para utilizarlo en sus trabajos de ciencia ficción y fantasía y alejarlo un poco de su carrera como escritor y artista de corte más realista y cómica. Además, es la que utilizaría en su trabajo como artista de cómics, lo cual era su primer amor a pesar de ser muy bueno con la pintura. Durante el desarrollo de Dune con Jodorowsky, creó una de sus primeras obras titulada White Nightmare, en la que ya demostraría los primeros avances de su experiencia. También empezaría a experimentar con otras corrientes, como las satíricas y las más apegadas a un humor más adulto, como la historia de un ciudadano respetuoso de un planeta ficticio que un día despierta con una erección permanente. Estas historias, aunque hilarantes para muchos, comenzaron a generarle críticas ya que comenzaron a acusarlo de pornografía, pero nuestro autor disfrutó de esta breve experiencia. Incluso mencionó que sentía algo de envidia por los colegas que continuaron con este tipo de proyectos. Hoy en día la revista Harakiri la podemos conocer bajo el nombre de Charlie Hebdo. Pero volviendo a Metal Hurlant, Giraud sería uno de los fundadores de Les Humanos Associés, junto con otros artistas. En esta tendría completa libertad para crear historias y gracias a la publicación de Metal Hurlant comenzaría a ganar terreno en el mundo de habla inglesa. Esta revista sería traducida también a como la conocemos ahora como Heavy Metal, una de las publicaciones más importantes hoy en día en la industria del noveno arte. En esta publicación comenzaría a desarrollar muchas de sus grandes obras y series tan famosas como The Airlight Garage y el siempre innovador Arsach. La revista, en su versión estadounidense, también llamaría la atención de muchos artistas y cineastas que comenzaban a surgir en ese entonces. Incluso tuvo algunas publicaciones en Japón, en donde Arsach tuvo un impacto muy fuerte entre la comunidad mangaka del país. Durante esta época sería cuando muchas de las colaboraciones en cómic entre este autor y Jodorowsky verían la luz. Alejandro, quien vio el potencial de Giraud para ayudarlo a crear sus historias, utilizó esto como terapia por la fallida Dune, y Moebius aprovechó esta etapa para seguir experimentando con su arte, ahora añadiendo elementos característicos de Gustave Doré, a quien admiraba cuando veía sus libros en casa de sus abuelos. Sería en 1980 cuando comenzaría a trabajar en la famosa serie El Incal. Pero el éxito de esta historia comenzó a causar estragos en su salud mental, pues la presión para publicarla era ahora igual a la que sentía cuando publicaba Blueberry, ocasionándole un gran cansancio a este autor. Incluso por aquellos años, Moebius declaró en una entrevista que cuando terminara de publicar esa obra se retiraría de los cómics para siempre, pues ya comenzaba a trabajar como guionista gráfico y diseñador de producción para algunas películas como Tron. Aunque al final nunca se retiró de la escena de la narrativa gráfica, sí decidió mudarse de París a un pequeño pueblo para alejarse de la pesada vida pública.
En 1985 comenzaría una serie de fantasía llamada Le Monde Idena. También decidiría asentarse en Tahití durante algún tiempo, en donde ayudó a fundar otra editorial, ahora enfocada más en la publicación de libros de arte, más que por contar historias. Sin embargo, en 1984, cuando miles de profesionales de la industria conocían el trabajo de Moebius, fue invitado a trabajar en los campos de la animación, cine, incluido George Lucas, y una que otra editorial, entre las que destacó Marvel Comics. Moebius se fue a trabajar a Marvel durante algunos años, mudándose a la ciudad de Los Ángeles junto con toda su familia. Al llegar a Estados Unidos, establecería su tercera editorial, ahora al lado de su esposa Claudine, llamada Star Watcher Graphics, en 1985. Aquí tuvo la oportunidad de trabajar con Jeff Darrow y de tener un acercamiento con la comunidad comiquera del país. De esta manera logró contactar a Archie Goodwin, quien los ayudó a publicar gran parte de su trabajo bajo un nuevo sello en Marvel, creando así Epic. Bajo este sello es que se vería su introducción al cómic de superhéroes con la historia de Silver Surfer Parable, escrita por Stan Lee, publicada entre 1988 y 1989. Cabe destacar que en esta ocasión, al igual que siempre, Moebius trabajó por primera vez bajo el método Marvel, el cual, como ya deben de saber, consistía en que Stan solo le daba la sinopsis de la historia a su dibujante en turno para que éste desarrollara todo el título. Este trabajo fue un poco desconcertante, ya que tan solo 2 días después de conocer a Stan, ya tenía la sinopsis completa en su escritorio y solo habían conversado una vez. Esta serie ganó un premio Eisner y gracias a esta experiencia, Giraud comenzó a interesarse y a profundizar en la mitología superheroica de Estados Unidos, derivando en grandes muestras de arte tanto para Marvel como para DC. También tuvo la oportunidad de acercarse a Image Comics, con quienes lanzó una colección de cartas con personajes e imágenes del universo de Moebius. Pero, a pesar de estar residiendo en California, nuestro autor viajaba frecuentemente a Bélgica, Francia y Japón durante largos periodos de tiempo, aunque su estancia en Estados Unidos lo llevó a tener más inspiración para sus futuras obras. Además, decidió adoptar el español como segunda lengua debido a sus diversas visitas a México y por su cercanía con el chileno Alejandro Jodorowsky. A finales de los 80s y principios de los 90s, Moebius decidió regresar a Francia, ya que su familia había regresado para que sus hijas estudiaran en la universidad. Sin embargo, los constantes viajes del autor fracturaron su matrimonio, lo que lo llevó a la separación, aunque en ese entonces ya mantenía una relación con Isabelle Champeville, a quien había conocido en Venecia. A pesar de la ruptura, Moebius siempre le rindió homenaje a su primera esposa en sus posteriores obras de Blueberry, asegurando que ella fue parte fundamental para la creación de sus historias. Se volvería a casar en 1995, para ese entonces ya tenía un hijo llamado Rafael, y en 1995 también tuvo a su segunda hija de ese matrimonio, cuarta en general, a quien llamó Náusica, en honor a la película de Hayao Miyazaki, ya que ambos autores eran buenos amigos y Miyazaki había confesado que se inspiró mucho en su arte para la creación de esta historia. Todos estos cambios afectaron directamente a su carrera profesional, incluso la hermana de Isabel se convirtió en su colorista principal, también declaró en quiebra todos los editoriales y sellos fundados junto a su esposa, ex esposa, y al final incluso vendió sus acciones de Les Humanos Associés y de Metal Hurlant, todo para fundar Stardom en 1990. Siendo este un negocio completamente familiar. Esta todavía opera bajo la dirección de Isabelle Giraud. Tiempo después terminaría su relación con su otra pareja, Alejandro Jodorowsky, quien le rogaría que no se fuera, pero los planes de nuestro autor eran el dedicarse a proyectos más personales y alejarse de la escena comercial. Es así que con el comienzo del nuevo milenio, Giraud comenzó a publicar Inside Moebius, o Inside Moebius, en donde ahonda en aspectos más profundos de su obra. También reviviría a sus antiguos personajes como Arfage o Blueberry con nuevas aproximaciones. Este autor siguió publicando obras y nuevos cómics hasta sus últimos momentos, ya que su vista comenzó a fallarle en los últimos años y cada vez entraba en nuevas cirugías para evitar la ceguera. Al final decidió dedicarse más en crear obras de arte con lienzos más grandes o por comisión. Finalmente, muchas de sus obras originales fueron subastadas entre coleccionistas de cómics. John siempre fue un artista muy impresionante, su calidad lo llevó a trabajar en portadas de revistas, libros, discos, películas e incluso videojuegos, ya sea como artista principal, consultor creativo o simplemente para desarrollar todos los aspectos visuales. También era un gran fanático del jazz, le gustaba ilustrar libros e incluso ayudó en la publicación de las novelas de ciencia ficción Proyecto Pendulum y en la edición francesa
famosa de El alquimista de Paulo Coelho. También trabajó en una gran cantidad de cómics que no mencionamos, como Little Nemo Adventures in Slumberland, Infernal Transfer y Through the Mobius Strip. De igual forma le gustaba escribir poesía filosófica, tuvo un paso muy grande por el mundo del cine, ayudando mucho en la producción de Tron, que no llegó a tener mucho éxito, estuvo a punto de crear la primera animación por computadora de la historia titulada Star Watcher, pero al final la productora no le dio su aprobación. También atrajo la atención de cineastas como Ridley Scott, quien lo contactó para ser parte del equipo creativo de la película Alien de 1979, para posteriormente invitarlo a formar parte de Blade Runner y Legend. En 1981 se lanzaría la película animada Heavy Metal, la cual contendría un segmento inspirado en Arfash. También colaboró en Masters of the Universe, Willow, The Abyss, Little Nemo, El Quinto Elemento y muchas otras cintas de manera directa, e incluso ayudó en el diseño de personajes de Space Jam. Su obra también tuvo adaptaciones a películas y ayudó a influenciar a una gran cantidad de cineastas. Su estilo visual y narrativo es muy amplio, desde el desarrollo de ilustraciones en blanco y negro, como sus extensos y bellos paisajes son una marca personal inconfundible que ha inspirado a muchos artistas. Entre esta extensa lista se encuentra Hayao Miyazaki, a quien ya mencionamos, Mike Mignola, William Gibson, Ridley Scott, Stephen Bissett, George Lucas, Neil Gaiman, Federico Fellini y muchos, pero muchos más. Giraud murió el 10 de marzo de 2012 a los 73 años, luego de una larga batalla contra el cáncer en su natal París. En su funeral estuvieron presentes muchas celebridades y gente de la industria del cómic, del cine y del entretenimiento en general. Incluso hubo una representación del gobierno francés con el ministro de Cultura Frédéric Mitterrand, quien es el sobrino del expresidente de Francia François Mitterrand, quien anteriormente le había otorgado a Giraud el título de caballero civil. Si quieres conocer más sobre la vida de este autor, te recomiendo ver la serie de entrevistas que tuvo con la periodista de cómics Numa Fadol, quien tenía una gran afición por este autor y quien se encargó de recopilar la mayor información sobre su vida. A lo largo de esta, también recibió muchos premios y distinciones, ganando prácticamente los máximos galardones dentro de sus categorías en muchos países. Al final, en este pequeño resumen de su vida, no llegamos a contar todos los detalles ni alcanzamos a mencionar todas las obras de las que ha participado, pero si de verdad quieres conocer a este autor, no dudes ni un segundo en adquirir algunas de sus obras, que son muy vastas. Incluso esta misma semana tenemos una reseña de una obra en la que participó y tampoco la mencioné en este video, en esta ocasión porque si no me habría llevado muchas horas el recopilar todo. No obstante, recomiendo mucho leer El Incal, Arfach o Silver Surfer Parable, por si quieres comenzar a descubrir a este magnífico artista. Sin ninguna duda, se merece el título de gran autor y en esta ocasión, haciendo honor al nombre de esta serie de artículos y reportajes, creo que estamos con un gran exponente de esta definición. Creo que ya hasta me están dando ganas de comprar otro artbook de este autor. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otro autor o artista te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado del universo Mobius.